Bueno, pues estamos en la Catedral de Arnhem. Mirad qué bonita es, me encanta. Trabajo vas a encontrar, pero casa te la vas a ver y desear para encontrar una casa. Eso es lo que tiene vivir en una frontera. Tienes ventajas y desventajas. No sabéis la paz mental que me da esto. Bueno, pues ya he llegado a Kleve, pero me parece una imagen preciosa. A mí este sitio me encanta. Buenos días, y nada, me voy a tomar mi cafecito calentito y me voy a arreglar porque hoy nos vamos a Arnhem, que vamos a comer por ahí. Hoy es domingo y os voy a enseñar pues más o menos lo que vamos a hacer. Bueno, pues me he maquillado un poquito diferente y no me he hecho eyeliner, solo sombras, y me voy a aplicar este color que es súper oscuro. Bueno, pues así quedaría bastante oscuro, pero bueno, ahora voy a vestirme que va a ser todo pues en tonos blanquitos, menos las botas, que más o menos es un color pues granate, y nada. Ahora me he visto y os enseño qué me he puesto porque estamos a 2 grados, así que voy a tenerme que poner térmica segurísimo. Bueno, voy a enseñar lo que llevo puesto y bueno, en el pelo me he puesto esta cinta, esta de Emma, luego un jersey blanco, unos vaqueros normales y estas botas que me encantan, que no sé si las vais a poder ver, pero bueno, son extra largas, que me encantan. Luego hago un plano un poquito más para abajo, me gusta mucho, y ahora me voy a poner capas. Como os he dicho, hacen 2 grados, yo soy una persona muy friolera, puede ser que me pase, pero me da igual, así que me voy a poner esta americana que me encanta, es de Bershka, me parece preciosa, tiene así hombreras, me gusta muchísimo y me lo voy a poner con este abrigo también, capa tras capa, y además tengo térmicas abajo. Yo es que soy un poco exagerada, pero prefiero no pasar frío que pasar frío, así que bueno. Y luego me pongo este abrigo y así cuando vayamos a comer pues me quito el abrigo y aunque sea me dejo la americana y nada, así quedaría lo que llevo puesto. ¿Qué os parece? Ahora os enseño un poquito mejor las botas porque me encantan. Vale, las botas son estas de aquí, ¿qué os parecen? Me parecen preciosas, yo las combinaría pues con una faldita corta, con medias, pero como hace tanto frío, pues con vaqueros me parece bien. Me parecen preciosas, son también de Bershka y me encantan. Bueno, pues estamos en la Catedral de Arnhem, mirad qué bonita es, me encanta, es preciosa. Otro día lo miraremos por dentro, pero vamos, me parece preciosa y vamos a comer muy cerquita de aquí. Pues vamos a comer aquí en Ichiba, que es un buffet que hay en Arnhem. Es un buffet asiático, mirad la entrada, me parece preciosa. Y esta es la mesa donde nos vamos a sentar, que me encantó. Y bueno, aquí se pide a través de una tablet. Puedes pedir máximo 5 platos por persona. Cada 15 minutos puedes pedir y tienes pues un tiempo para comer, que son 2 horas y media. Y nada, pues ahí estoy mirando las bebidas. Y una botella grande, 7 pavos, ¿vale? La botella, pero bueno, luego se piden pues los vasos también que quieras. Ahí estoy pidiendo las cervezas, que bueno, que yo me pedí una Desesperados, bueno, hay cafés y todo, y bueno, pues la Desesperados está a 4,75 y luego pues también pedí una Coca-Cola, también me acuerdo. Bueno, ahí veis todos los precios porque la bebida va aparte, o sea, el buffet lo que no entra es ni la bebida ni el postre. Todo lo demás pues entraría, todo lo que quieras comer. Como veis, pues bueno, he pedido una Pepsi y ahora voy a pedir algo de comer y nada, eso se van añadiendo, ¿vale? Ahí en el sobre veis lo que has pedido y luego le das a la flechita como para enviar y que te lo traigan. Y bueno, aquí estoy traduciendo por lo que os he dicho antes, los 15 minutos que tienes para pedir, 5 platos por persona y luego pues la bebida esa parte y el postre también. Bueno, pues acabamos de llegar a casa y le hemos dado la comida a los gatos, que es una latita que siempre les damos. Y ahora os voy a enseñar qué tipo de lata les damos porque estamos encantados. Aquí está una que está repelando, que ya no le queda nada. Nosotros compramos estas latitas, tenemos de salmón, tenemos también de pavo, tenemos un montón y la verdad es que la textura es como si estuvieses comiendo comida para humanos. Tiene un 5% de salmón, tiene otro tipo de pescado también. La verdad es que es una pasada. Desde que estamos utilizando esta comida a nuestros gatos pues le encanta y al final son más saludables
Y nada, nosotros aquí lo compramos en el Pet Place, que tenemos uno en Arnhem, que nos viene bastante cerquita, que es donde yo voy a trabajar, y nos encanta. Además, en algunas pone que es apto para humanos, para que coman humanos incluso. Pues hemos llegado y os voy a enseñar un detallito que nos han hecho. Bueno, este es el mío, el de mi marido pues lo tiene hecho. Y era pues el regalo de Navidad que nosotros le hicimos un detallito, pues ellos nos han querido hacer un detallito también, pero no nos habíamos visto todavía. Así que me han dado esta cajita y estoy muy contenta. Os voy a enseñar lo que lleva. Lleva estos calcetines calentitos que yo todos los días me pongo de esos calcetines porque hace bastante frío. Así que siempre utilizo este tipo de calcetines. Unos guantes exfoliantes para el cuerpo que nunca había utilizado. Creo que cuando era pequeña, cuando me depilaba con cera, pero ahora pues no utilizo. Así que yo creo que me va a ir bastante bien. Me ha dicho que pues lo humedezco con agua y lo utilizo con el gel normal, así que lo probaré. Pero creo que la piel pues al final al estar exfoliada va a estar mucho más suave, no sé, hay que probarlos. Luego esta bolsita que lleva pues un coletero y luego lleva un cacao de una marca que han abierto nueva en donde ella vive. Entonces, nada, quiero probar el cacao porque además me viene súper bien, porque siempre se me secan los labios muchísimo y el coletero me parece muy mono. Creo que son de estos que no dañan mucho el pelo. Luego me han regalado también una vela que huele bastante bien, me encanta, es muy bonita la vela, me gusta muchísimo. Y luego esta mascarilla que es de W7, la verdad es que no sabía que tenía mascarillas de labios y huele maravillosamente, o sea, huele a chicle, no sé, huele mucho a fresa, mucho, me encanta, el olor me encanta. Lo voy a probar esta noche seguramente porque me parece que tiene pintaza y además es bastante grande el bote. Luego, dos esponjas de maquillaje. Normalmente yo no tengo esponjas, pero para cuando me aplico alguna base o lo que sea, me gusta bastante en vez de utilizar la brocha. Pero eso, pues dos esponjas de maquillaje a mí me vienen genial, sobre todo para el corrector, me gustan muchísimo también. Me encantan, el color me encanta. Todo el color de la cajita es como todo rosita, todo muy yo. Luego me ha regalado el labial de Maybelline, que sabe que estos labiales me flipan. Este es el entorno 165, este color no lo tengo, que tampoco se va a enfocar, pero bueno, este color no lo tengo. Como un rosita así natural, creo, pero bueno, lo tendría que probar en el labio. Y luego este, que es un rojo con brillo, que de esos no tengo ninguno, solo uno muy natural, pero quería comprarme alguno así como más vivo para que se notase más. Y creo que me va a gustar mucho porque tiene así brillito y son como fijos, es que no sé, lo tengo que probar. Pero me encanta el color, por supuesto, soy muy fan del rojo. Y luego una mascarilla de pies, porque sabe que trabajo pues muchas horas de pie y pues eso, para los pies cansados y eso imagino que relajará mucho. Yo normalmente no tengo problemas en los pies, en plan de cansancio, pero yo creo que hidratarme los pies siempre van a ir bien y tener un día pues eso, un poquito más de spa relajante nunca viene mal. Y me ha regalado esta mascarilla de pies. Y eso es todo. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Quiero probar ya los labiales, ya el cacao, lo quiero probar ya todo. Y la vela me encanta. Bueno, os comento, hemos ido a comer al Ichiba, que habéis visto un poquito. Nos ha costado creo que 35 euros más o menos en total, porque las bebidas no están incluidas, ni los postres. O sea que ni tan mal, no ha salido tan caro. Era un buffet, o sea que no sé el precio exacto del menú del buffet. Luego ya te digo, están las bebidas aparte y los postres aparte. Pero bueno, que hemos comido muy bien, estaba todo muy rico. Y luego hemos ido a tomar un café cerca de la catedral, que la verdad es que está muy bueno. Sí que es verdad que a mí me ha parecido un poco caro. Un trozo de tarta 5 euros. De todas maneras os voy a poner aquí el listado de lo que hemos pedido, porque como se pedía en el móvil le he hecho captura. Y eso, me ha parecido un poco caro, pero bueno, estaba rico, estaba bien, aceptable. Y nada, pues ahora ya está. He llegado a casa, hemos llegado a casa, hemos dado de comer a los gatitas y ahora voy a ducharme. Y nada, no sé si luego grabaré o no grabaré, pero bueno, si no grabo, pues hasta mañana. Buenos días, voy a hacerme el desayuno. Hoy entro un poquito más tarde, hoy entro a la 1:30, así que luego nos vamos a poner un poquito a hablar. Y os quiero contar un poquito de por qué me vine a Alemania a vivir, si trabajo en Holanda. Pero bueno, luego os cuento. Bueno, me voy a maquillar y mientras os comento el por qué vivo en Alemania y no en Holanda. Es que bueno, yo viví 3 meses en un camping que estaba cerquita de donde yo trabajo,
Pero claro, el camping pues se subía a la parra en verano, era muy caro. Y empecé a buscar casa más o menos por marzo y encontré pues bastantes casas y decidí pues contactar a todas. Total, que yo contacté por lo menos 150 casas, no me acuerdo. De esas 150 casas, más o menos, eso, una empresa solo de que bueno, que podíamos ir a verla. Total, que fui a verla. Y lo que pasó fue que cuando llegué, pues nada, súper bien, me enseñó la casa, una casa sin suelo, porque aquí las casas que alquilas están sin suelo normalmente. Entonces, bueno, pues una casa sin suelo, era bastante grande, tenía 3 habitaciones, estaba bastante bien, pero era un apartamento, no casa. Total, que era bastante cara, era como unos 1.300 euros. Y yo, bueno, no encuentro nada, pues vamos a apañarnos con esta, aunque esté cara, pero bueno, ya encontraremos otra. Total, que ya le mando todo, mi contrato, todo, y nos dice que es que como no estoy fija, no me la va a alquilar. Entonces, claro, el camping era muy caro. La casa no nos la quería alquilar porque no estaba en ese momento fija. Y ya en mayo era cuando nos subían el alquiler del camping. Pues al final encontramos una casa en Alemania, que yo vi que más o menos el transporte público estaba bien comunicado. Y nada, pues al final vinimos a vivir a Alemania, los precios pues más o menos parece que están mejores. Y nada, pues por eso me vine a vivir a Alemania porque en Holanda no encontré casa en marzo, ¿vale? Y había casas, yo buscaba y encontraba casas. Y ahora yo sigo buscando porque al final mi trabajo es en Holanda. Entonces me viene mucho mejor mudarme a Holanda. Así que bueno, ahora estoy buscando otra vez. Digo, voy a mirar y ahora es que encuentro menos que el año pasado en marzo. O sea, no encuentro absolutamente nada. Todo está ocupado. A lo mejor en la misma empresa donde me contactaron para ver la casa, ¿vale? A lo mejor en esa empresa el año pasado había como 10, 12 casas, ¿vale? En la ciudad que yo quiero, que sería Arnhem. Pues este año hay una, y de milagro. O sea, está fatal la vivienda aquí en Holanda, pero fatal. O sea, no sabéis lo difícil que es encontrar aquí casa. Trabajo vas a encontrar, pero casa te la vas a ver y desear para encontrar una casa. Voy a probar este labial, que es el que me regaló ayer mi amiga, y nada, vamos a probarlo. Oye, pues de primeras tiene mucha pigmentación. El otro que tengo no tiene nada de pigmentación. O sea, muy poquito, es como un gloss, pero este tiene bastante. Bueno, pues así queda. Me encanta el color, me parece precioso. Estoy feliz porque está haciendo buen tiempo. Bueno, buen tiempo. Hace sol, un poco. Pero me encanta. Y ya necesitaba un poquito de sol, la verdad, porque llevamos 2 semanas sin sol. Y bueno, a ver si en febrero empezamos un poquito con el sol y mejor tiempo, no tan lluvioso todos los días, aunque bueno, yo creo que febrero es lluvioso igual, pero ya en marzo ya empieza a mejorar. Ayer me encantó porque a las 6 de la tarde estaba anocheciendo a las 6, más o menos, 6 menos cuarto, pero normalmente se hace de noche, bueno, en invierno, se hace de noche a las 3:30, 4, se hace de noche y eso a mí me mata. Pero bueno, creas que no, ya hay solecito y estoy muy contenta. Esto de estar editando mientras entra un rayito de sol, o sea, es que me parece algo maravilloso. O sea, porque no me da tiempo a bajar a andar. Pero si tuviese tiempo me bajaría el paseo, que es muy, bueno, bonito. Es bonito, yo os lo enseñaré, el paseo de aquí. Es bonito, tiene un río, pero ya lo enseñaré. Pero es que este sol de verdad me da a mí la vida me da. Quiero organizarme porque esta semana libro viernes y sábado y me gustaría hacer algo el sábado o el viernes, me gustaría el viernes, y si hace solecito, si no llueve, pues me gustaría ir a alguna ciudad que no conozco o a alguna ciudad que conozco pero que me encanta, por ejemplo, que hay una aquí en Alemania que me tiene enamorada. Entonces, si hace buen tiempo, iré
o a esa o a una nueva, ya iré viendo. Bueno, pues me voy a hacer un batidito y voy a ponerle arándanos, lo mismo que el otro día, pero en vez de leche normal le voy a poner leche con vainilla. Es que hoy no tengo tiempo para comer porque entro a la 1:30, así que mientras voy al trabajo pues me tomo el batidito, que al final pues algo es algo, y un bocata que me hace. Y directamente me lo voy a poner en la misma botella, porque esto lo bates y luego lo cierras con esto y te lo puedes llevar. O sea que me encanta. Y ahora leche. Así quedaría el batidito, así que me voy a llevar esto y un bocatita y ya está. Esa es mi comida de hoy. ¿Podéis ver el tiempo que hace hoy? O sea, es que estoy alucinada. Estamos a finales de enero y hacen 11 grados. O sea, 11 o 12 grados, hace sol. O sea, me estoy volviendo loca. Creo que no puede ser. Pero bueno, yo sé que esta semana ya va a cambiar el tiempo porque lo he mirado y creo que el viernes hacen 3 grados. Pero bueno, es que este día para mí es maravilloso. Bueno, pues ya he llegado a casa y ahora me voy a desmaquillar, pero quiero que veáis el labial cómo ha durado. Que es verdad que solo me he bebido un batido, pero mirad, o sea, con brillo y todo durante todo el día. Me encanta, me encanta, me encanta. Os quiero comentar una cosita que me hace mucha gracia, porque yo siempre... O sea, yo vivo en la frontera, ¿vale? Entre Holanda y Alemania. Total, que yo siempre que paso la frontera, siempre estoy ahí, ojo visor, a ver si hay algún coche de policía, porque claro, tengo que pasar frontera y no hay nada. Entonces, muchas veces se pone para hacer control de aduanas y todo eso. Claro, ya me han parado como 4 veces, más o menos. Claro, es como, Dios, cada vez que paso es como, Dios, me van a parar, me van a parar. Y hoy me ha hecho mucha gracia porque justo estaba el coche, lo he visto. No es un coche de policía, es un coche camuflado, pero vamos, ya lo conozco. Y he visto el coche y digo, ¡buah! Y justo cuando he pasado yo, ha salido el coche y yo, ¡buah! Ya me van a parar. Y yo, ¡bum, bum, 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 bum! Y yo, me van a parar, seguro, seguro. Y de repente paran a un camión que había delante y venía y yo, ¡oh! ¡Qué bien! No me han parado a mí. A ver, que no pasa nada, porque yo tengo todo en regla. Tengo mis papeles aquí, tengo mi número de aquí, tengo pues mi DNI, tengo todo. Pero vamos, que me ha hecho gracia. Y es que cada vez que paso es como que estoy en tensión, tanto para acá, para Alemania, como para allí, para ir hacia Holanda. O sea, todos los días es como, Dios, por favor, que no esté la policía, por favor. Porque claro, pues la primera vez que me pararon, yo estaba tan nerviosa que no sabía cómo poner la luz del coche, de dentro del coche. Estaba muy nerviosa. Encima los alemanes tienen una mala hostia, que flipas. Pero bueno, yo sí que es verdad que todos los policías que encontraba, pues más o menos bien, menos uno que era así un poquito, pues eso, más rancio. Pero todos los demás muy bien, muy, pues eso, normales policías. Pero vamos, que no eran estúpidos. Pero vamos, cada vez que voy por la frontera me da un cague siempre. Digo, coño, si esto ya lo has hecho muchas veces, 4 veces te han parado. Te piden siempre lo mismo, no pasa nada, pero no sé, me pongo nerviosa. Buenos días, son las 8:30, así que nada, voy a recoger un poquito la casa, voy a hacer cositas de la casa y luego ya me he visto para irme a trabajar, que hoy entro a las 12, así que nada, hoy hago de 12 a 6:30 y eso. Bueno, mientras desayuno os comento un poquito las diferencias de vivir en Alemania a vivir en Holanda. En Alemania todo es más barato. La gasolina es más barata, la comida también es un poquito más cara, aunque bueno, en Holanda también hay supermercados más económicos, pero bueno, en general la comida es más barata aquí en Holanda, la bebida es más barata, la alcohólica, y el tabaco es muchísimo más barato aquí en Alemania que en Holanda. La gasolina también es más barata. Os voy a decir más o menos precios. A ver, de la comida no os puedo decir precios, pero bueno, en Holanda está el Arben, que es un supermercado muy famoso, que está por todos los lados. Para mí es uno de los más caros. Ese y el Jumbo, para mí es uno de los más caros en Holanda. Luego puedes ir al Aldi, al Lidl, que tienen precios asequibles. Y luego está el Netorama, que es para mí uno de los más baratos de Holanda. Y luego aquí en Alemania pues puedes encontrar, Arben no vas a encontrar, pero hay Netorama, hay Aldi, hay Lidl y luego también hay uno que vamos nosotros que es como
un Carrefour, ¿vale? De España, pero aquí lo tenemos pues más pequeñito en nuestro pueblo. En otros pueblos sí que es como más grande, donde puedes comprar televisiones, pues móviles, todo eso. Y luego, por ejemplo, eso de la comida. Y luego, por ejemplo, la gasolina, aquí está, bueno, el otro día lo visteis a 1,74, normalmente está a 1,65, 1,67 el diésel, ¿vale? Pues en Holanda creo que está a 1,90 o algo así. La gasolina está a 2 euros, 2 euros y pico en Holanda. O sea, para mí es una barbaridad, una barbaridad. A comparación con España, para mí el precio de la gasolina aquí es una barbaridad. Luego el tabaco, en Holanda, un paquete de tabaco, un paquetito, vale 20 euros. 20 o 21, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, por ahí el precio ronda, ¿vale? 20 euros. Aquí en Alemania cuesta 10 euros. En España, pues mucho más barato. Pero bueno, para que sepáis los precios. O sea, me parece un poquito exagerado. Muchísima gente, por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que una vez al mes viene aquí a mi pueblo, porque es que justo estoy en la frontera, y viene aquí a Alemania, compra tabaco, compra alcohol, echa gasolina, compra un montón de cosas, un montón de tabaco pues para durar todo el mes, porque le sale muchísimo más económico que allí en Holanda. Y ya os digo, es que está a 30 minutos de donde yo trabajo. O sea que se puede hacer pues, ese trayecto una vez al mes, pues no está mal. Al final es para ahorrarse un poquito de dinero. Aquí, por ejemplo, no pagamos agua. El agua se incluye con el precio del alquiler, porque se paga muy poquita agua aquí. En Holanda no tengo ni idea, porque no he vivido en sí en una casa. He vivido en una casa de camping que era como el pack completo, ¿vale? Pero no he vivido nunca en una casa. Entonces no sé si se paga agua o está también incluida en el precio de alquiler. Muchas veces lo que hacen es incluirte el precio del alquiler con gastos, agua, luz y gas, ¿vale? Y te lo ponen todo en el mismo pack. Aquí, por ejemplo, en Alemania tenemos un precio de alquiler y luego tenemos el agua, se incluye con ese precio de alquiler, que es muy poquita la cantidad. Y luego sí que pagamos nosotros el gas y la electricidad, eso sí que lo pagamos nosotros. Aquí creo que el gas es más caro que en Holanda y la electricidad es mucho más barata aquí que en Holanda. Está como cambiado. Pero bueno, en general así. Luego otra cosa que odio aquí de Alemania es que te hacen pagar por ver la televisión. Pues aquí en Alemania hay como un impuesto para ver esa tele que yo la estoy pagando y no la estoy viendo porque no entiendo alemán. Pero es que, yo en cuanto me registré aquí, me mandaron nada. Yo creo que a los 2 días me mandaron una hoja. Plan, tienes que pagar esto, tal, no sé qué. Yo no entendí nada. Dije, bah, me lo volvieron a mandar. Y me dijeron, tienes que pagar esto si no te multamos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Si no voy a ver la tele. Total, que ya me puse, no voy a ver la tele alemana. Total, que ya me puse a ver. Y es que era obligado pagar ese impuesto de tele, que creo que son 18 euros al mes, 18 con algo, es obligado. Encima es que lo especifica, pone que es obligado aunque tú no la veas. Y vale, pues nada. Así que, ¿qué se le va a hacer? Eso lo odio mucho. Lo demás está todo bien, porque aquí las cosas son más baratas, tal. Sí que es verdad que, bueno, si trabajase más cerca, pues me gustaría más. Pero bueno, en general, lo bueno que tiene de vivir en una frontera es que puedes comprar muchas cosas, pues eso, donde yo vivo. O algunas cosas, por ejemplo, que a veces nos apetece, algunas cosas del Arbergen, por ejemplo, de Holanda, lo que sea, pues vamos en un momento y las cogemos, ¿sabes? Eso es lo que tiene vivir en una frontera. Tienes ventajas y desventajas. Bueno, pues ya estoy en Arnhem. El tiempo de hoy es muy diferente al de ayer. Está nublado, hace aire y hace frío. Y yo sin térmicas porque decía, no, si ahora al mismo tiempo que ayer pasé calor. Bueno, y ahora estamos llegando a Arnhem y voy a trabajar. Aquí estoy en mi descanso y sigo tomando apuntes de la formación. Voy a desmaquillarme y os voy a comentar pues cómo ha ido mi día. Y nada, mi día ha ido bastante bien, normalito, sin complicaciones. Lo único que estoy deseando que se terminen las rebajas. Deseando. O sea, si alguien trabaja en tienda de ropa y sabe lo que es, estoy deseando, por favor, que se acaben ya. Pero bueno, yo creo que todavía queda para que se termine. Mínimo todo el mes de febrero, yo creo. Pero bueno, ojalá se pase pronto, porque es que no puedo, ¿eh? No puedo con la gente que coge las cosas y las tira así, como si nada. Es que no puedo. Con la zona de rebajas, no puedo.
me estresa viva. Bueno, mañana entro antes, al final entro a las 9:30 y creo que estoy de responsable, así que bueno, lo haré lo mejor posible. Pero bueno, siempre me estresa un poquito cuando tengo que estar yo de responsable. Mañana creo que me tengo que levantar a las 6:30 o así, porque mañana hay tráfico. O sea, es que a esas horas siempre hay tráfico, tanto si salgo a las 7 de la mañana como si salgo a las 7:30, 8, siempre hay tráfico. Lo odio mucho el tráfico. Creo que mañana encontraré fácil aparcamiento porque como todo el mundo se va a trabajar, pues yo encuentro más fácil aparcamiento cuando la gente se va a trabajar. Es que huele tan bien esta mascarilla de labios. Tengo los labios fatal, ¿eh? Fatal. Con este tiempo también es normal, ¿eh? Pero vamos. Me encanta. Creo que me encanta. Con poquito que te eche es que ya, no sé si lo notáis, pero vamos, se nota que hidrata. Es que el olor me tiene enamorada, ¿eh? Me tiene loca. Bueno, pues ahora voy a ir a cenar y luego a dormir porque mañana me levanto súper pronto. Así que nada. Buenos días, me voy a maquillar y nada, hoy entro pues eso más prontito. Me voy nada, en 15 minutos creo que tengo que irme. Así que nada, voy a maquillarme rapidito. Y bueno, os quiero comentar aquí a mitad del vídeo, que siempre lo digo al final y como es tan largo, a lo mejor la gente no lo ve entero, que me comentéis en el vídeo porque me ayudaría mucho a llegar a más personas, darle a me gusta y compartirlo a alguien que le pueda interesar, pues eso, ver vlogs o algo así. Bueno, y suscribiros, por supuesto. Hoy el día se viene entretenido, creo yo. Bueno, mañana me han cambiado el horario y en vez de entrar por la mañana, que entraba de 8 a 3, entro a la 1:30, creo. O sea que tengo tiempo para dormir un poquito. Y además, como tengo viernes y sábado libre, pues al final, pues me da igual que me hayan cambiado el jueves. Bueno, pues voy a desayunar y es que no sé por qué yo me he levantado a las 7, me iba a levantar a las 6:30 incluso, pero al final me levantaba a las 7 porque pensaba que entraba a las 9 y no, hoy entro a las 9:30. Me iba a ir a las 7:30, iba a coger el coche y yo es que no me da, yo no puede ser, llego allí como a las 8 y yo 1:30 hasta que llegue a trabajar, o sea, hasta que tenga que trabajar. Yo no sé, claro, es que he calculado mal. Ayer me corté un poco y bueno, como mi familia me está viendo, sabe que yo no cocino, no me gusta cocinar y tampoco yo todo preparado. Pero ayer mi marido quería hacer un puré. Total, que yo empecé a pelar las patatas y me corté pelando patatas. Por eso no cocino, por eso. Esta semana se me va a pasar bastante rápida porque he trabajado lunes, martes, miércoles, voy a trabajar jueves y ya libro 2 días. Entonces se me va a pasar, yo creo que bastante rápida. A mí me gusta eso, librar, o sea, trabajar 4, librar 2, o trabajar 3, 1:30, luego volver a trabajar 2 días. A ver, tengo estos pelos de loca, pero bueno, es que hoy está siendo un día un poco caótico. Pero os quiero comentar que voy a comerme ahora un plátano, pero es que os voy a decir que es que todos los meses nos traen este bol. No sé si es todos los meses o cada 2 semanas. Yo sé que cada cierto tiempo traen un bol lleno de fruta a la empresa y pues podemos comer, o sea, gratis, o sea, no tenemos que pagar. Nosotros por lo menos, imagino que la empresa lo pagará, pero vamos, que estoy contentísima porque cada vez que viene fruta, eso sí, con tantos los que somos, se termina en un día y medio, yo creo que dura. Bueno, pues voy a continuar haciendo apuntes de, pues eso, de la nueva formación, de que tengo cosas atrasadas que quiero, pues eso, pasar a limpio y todo eso. Y nada, esto es no parar. Aunque esté en mi descanso, yo hago cosas. Hoy no he grabado mucho, pero bueno, es lo que hay. Encima hoy he salido un poquito torcida del trabajo, así que bueno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Problemas de ser responsable. Pero bueno, encima la última hora de trabajo ha sido un poquito caos y estoy un poquito reventada yo hoy, ¿eh? Muy reventada. Mañana entro a las 1:30, quieres que no, pues puedo descansar un poco, aunque cierro, salgo a las 9:30. Y estoy otra vez de responsable, así que bueno, ya veremos a ver cómo va el día. Pero bueno, a ver, hoy el día en general ha ido bien, menos la última hora que ha sido un poquito caótica, pero en general ha sido bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es cenar
y después de cenar pues me acostaré, bueno, ver una serie un poquito y ya está, pero vamos, que no voy a grabar más. Mañana tendréis un poquito más de contenido que hoy. Buenos días, al final hoy entro a la 1, de 1 a 9:30, seguramente saldré más tarde. Así que ahora voy a maquillarme tranquilamente. Y nada, mañana ya tengo libre, así que seguramente he visto el tiempo y mañana no llueve, supuestamente. Hoy está lloviendo bastante, así que pues no me creo yo mucho el tiempo. Lo miraré mañana y si mañana de verdad no llueve, pues al final me voy a ir a ver la ciudad que tenemos aquí al lado, que me parece preciosa. Y nada, os quiero comentar porque hay una chica en TikTok que me sale mucho que está comentando de, bueno, que le está costando mucho encontrar trabajo aquí. Ella imagino que empezó a trabajar por ETT, que es una empresa que se contacta creo que a través de España y te consiguen pues casa aquí y todo. Y bueno, al final pues imagino que ella se vendría de esa manera, en plan trabajando en fábricas, son creo la mayoría de trabajos en plan así para gente que viene de otros sitios, son en fábricas y todo eso. Entonces ella contaba un poquito su experiencia de que lo está pasando un poco mal porque no la trataban muy bien, ha tenido creo que 2 trabajos y en los 2 trabajos mal, la han tratado mal y que le está costando un poco encontrar trabajo. Pero vamos, yo sí que es verdad que creo que aquí no hace falta el trabajo, o sea, hay muchísimo trabajo, hay muchísimas oportunidades. Sí que es verdad que según donde quieras trabajar, porque si quieres trabajar pues en una oficina o algo así, en plan si eres administrativo o cosas así, pues necesitas el neerlandés. Pero si quieres trabajar en tiendas de ropa, si quieres trabajar en supermercados, algo así, pues ahí yo creo que tienes muchas más posibilidades si no hablas neerlandés, porque te cogen seguro. Entonces, claro, está comentando un poquito su experiencia aquí, que está un poco agotada por eso, por no encontrar trabajo y tal. Pero vamos, yo creo, mi perspectiva es que hay bastante trabajo, a diferencia de España, ¿eh? A diferencia de España hay muchísimo trabajo aquí, ¿eh? A ver, a lo mejor encontrar un trabajo más fijo, no temporal y todo eso a lo mejor es un poquito más difícil, pero encontrar trabajo creo que no es difícil. Luego encontré otro TikTok de una nena que se vino a vivir a Holanda hace 4 meses y ya se ha bajado para España porque no soportaba más. Aquí es muy complicado, el clima para mí es lo peor. Pues eso, al final yo estoy acostumbrada a Alicante, un sitio que siempre hace sol, pues buen clima, buen tiempo, y aquí es un poco agotador el no ver el sol durante 2 o 3 semanas, es muy agotador. Y luego también, por ejemplo, ella decía que en estos 4 meses ha sobrevivido. Y yo es justo lo que pasé en los primeros 3 meses cuando me vine a vivir a Holanda, que no teníamos casa, estábamos sobreviviendo en un camping. Y claro, pues al final es un poco de supervivencia porque tú no estás centrado en otra cosa, por lo menos en mi caso, ¿vale? Que no sea buscar casa. O sea, yo era mi objetivo el encontrar una casa, por ejemplo, empecé a trabajar, ¿no? Pero mi objetivo era encontrar una casa y estar tranquila con paz mental y eso. Y al no encontrarla, a mí eso me saturaba muchísimo, lo pasé muy mal durante los primeros 3 meses de estar aquí. Hasta que no encontré una casa y me asenté y pude estar en paz, al final no pude vivir la experiencia de vivir aquí porque estaba, pues eso, lo que ella dice, sobreviviendo, un poco en el estado de supervivencia, pues así. O sea, teníamos un camping, me pensé bajarme a España en esos 3 meses porque aunque yo estuviese bien en el trabajo, yo es que no tenía casa y yo sin casa no podía estar a gusto, o sea, no podía estar de una casa a otra, o sea, de un camping a otro, de tal, no sé qué, y pagando barbaridades como se pagan aquí en los campings, que imagino que en España igual, pero vamos, que aquí es que no hace ni sol, o sea, es que no tienes ni actividades en el camping que poder hacer y menos en invierno para que pagues esa barbaridad, es lo que yo pienso. Entonces estaba yo en un modo de supervivencia total porque es que no podía hacer otra cosa que llegar de trabajar y pensar en no tengo casa, voy a buscar casa. Es muy agobiante, es muy frustrante el no encontrar una casa donde vivir. Para mí eso es lo peor, no ni encontrar trabajo ni nada, sino el no encontrar una casa para poder estar tranquilamente. Para mí eso me mató en esos primeros 3 meses. Luego ya
encontramos casa y bueno, tranquilamente pues ya pudimos disfrutar de la experiencia, que bueno que también, lo que decía la nena del TikTok, aquí el clima es una mierda. O sea, para mí el verano no ha sido verano, no ha hecho verano. Luego, que esté siempre nublado y lloviendo, al final o sea, es que te apaga la vitalidad. Para mí por lo menos, no me apetece hacer nada. Cuando llueve, cuando tal, pues ellos sí que salen, se ponen su chubasquero, van en bicicleta, pero yo es como, Dios, me apetece estar en mi casa. No me apetece estar por allá, para acá, para tal, ver una ciudad lloviendo, pues no me gusta. O sea, al final son otras costumbres, otras cosas que al final ellos viven aquí siempre y saben lo que hay. Pero claro, alguien que ha empezado a vivir ahora hace un año aquí, pues es que por lo menos para mí es una mierda. Y luego otra cosa, la comida. La comida, echo tanto de menos la comida de España, o sea, muchísimo de menos. Aquí comen fatal, 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 fatal. O sea, yo cada vez que voy a un restaurante o lo que sea, muchas veces, o sea, si no es un italiano, si no es un mexicano, si no es, pues eso, que tienen comida variada o es un asiático, si es otro tipo de restaurante, solo hay sándwiches para comer. Sándwich, diferentes sándwiches. Es que no puedo. Encima luego sí que es verdad que salir a comer por ahí, salir a tomar un café, o sea, un día de si quieres un café, no hay tostadas, por ejemplo, porque como en España, que a mí me gusta, pues es una tostadita con jamón, pues eso aquí no hay. Pero bueno, si quieres ir a desayunar, ¿vale? Te coges un café y un croissant, ya mínimo te va a costar 6 euros. 6 euros con algo, que es lo que me costó el otro día. Es que luego pienso, joder, he venido yo aquí a ahorrar y cada vez que voy a ir a cenar son 35 euros por persona. Es que me parece una barbaridad, mínimo. O sea, mínimo. Al final eso, el invierno para mí es muy, muy deprimente, muy deprimente. Yo estoy deseando que llegue primavera y poder ver un poco más el sol y pues eso, no sé, lo estoy deseando de verdad. Buenos días, princesa. Bueno, pues ahora me voy a hacer el desayuno y ayer no grabé nada, lo siento, se me fue la pinza, pero bueno, es que empecé a trabajar y ya es que no paré, en el descanso no pude grabar y luego ya cuando salí estaba tan cansada que nada, no pude grabar. Así que nada, ahora voy a hacerme el desayuno, hoy seguramente me quede en casa, voy a hacer cositas de la casa y mañana sí que es verdad que quiero ir a Klebeliz, que es la ciudad que está aquí en Alemania, cerquita, y quiero ir ahí, que está nada, a 15 minutos en coche y creo que hace sol, así que creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Es que encima tiene unos paisajes increíbles, bueno, a mí me encantan, así que seguramente mañana vayamos allí a Klebeliz. Pero bueno, hoy no voy a hacer mucho, voy a estar en casa, voy a seguir editando y eso. Voy a abrir esta ventana, que mira, ya está subida la preciosa aquí, porque le encanta cuando abro esta ventana, pero es que me cuesta tanto. Mirad, es que le encanta, le encanta. Preciosa, qué preciosa. Bueno, pues ya me he vestido y ya he hecho todas las cosas de casa, en plan la colada, limpiar la casa, todo. Ahora ya me he duchado y me he vestido porque voy a ir a comprar y luego de ir a comprar quiero ir al pueblo, abajo, para, pues eso, tomarme un café y a lo mejor pues darme una vuelta por el pueblo tranquilamente porque hace bastante buen día. Hace nada, un poquitito de sol que ya se ha escondido, pero bueno, un poquito de sol hace. Y nada, hoy mi outfit es un poco chonismo total, pero ya me estoy sintetizando un poquito con el pueblo alemán, porque todo el mundo que he visto aquí son chonis y canis, así que me he tenido que sintetizar un poco con el pueblo. Bueno, pues voy a coger pimientos, cebollas que están a 1,49 € y pepinos que estaban a 2,99 y 2 desesperados de mojito. Bueno, pues ya salí de comprar y os voy a comentar, porque me daba vergüenza grabar porque había mucha gente, donde vamos nosotros a comprar está dividido en una parte es solo comida, es un supermercado aparte, y luego cruzas lo que es todo el parking y enfrente tienes el supermercado de bebida. Claro, yo estaba todo el rato buscando para comprarme la bebida que habéis visto y digo, es que no encuentro. Y claro, luego ya me he acordado que está justo enfrente del parking. Y ahí es donde se recicla las latas de bebida y pues se compra solo bebida.
Es un dato curioso, la verdad. No lo podían haber puesto todo junto. Bueno, y ahora una cosa también curiosa es esto, que bueno, no sé si sabéis lo que es. Es un parking donde solo puedes estar 2 horas gratis. O sea, si vas a pasar más tiempo, pues ya tienes que pagar. Entonces, o te multan. Ahora mismo no lo sé, pero bueno, multarte si tienes este indicativo y has pasado más de 2 horas y no has pagado, seguro que te multan. Total, que este indicativo sirve pues para cuando tú vienes, pones la hora a la que has llegado. Por ejemplo, yo he puesto a las 2:30 y máximo 2 horas puedo estar aquí, o sea, aparcada aquí. Así que bueno, es un indicativo para que no te cobren el parking. Así que pues eso. Ahora voy a tomarme el café y luego daré una vueltecita por el paseo. And one is suitable. Yes. Me he pedido esto que es un cappuccino y esto que es como un olive oil, aquí se llama creo que diferente, que es como una masa como si fuese un buñuelo, y las dos cositas me han costado 3,90, o sea que ni tan mal. Está relleno de una especie de crema así dulcecita, que está muy rico la verdad. Bueno, pues me he venido el paseo y os voy a enseñar el paseo que tengo, que me parece precioso, es lo que más me recuerda al mar, la verdad. Bueno, es este río de aquí, que es bastante grande, es el río Rin, que creo que pasa pues por un montón de sitios, es muy largo, y ahí al final está la catedral, que es una de mis imágenes favoritas, con el puente ese rojo y la catedral al fondo. Me parece precioso. Es que es verdad que cuando está nublado se ve todo más triste, pero hoy que ha salido un poquitito el sol, pues da alegría bajar y pasear tranquilamente. Está pues el paseo normal, que es este de aquí arriba, y luego también hay otro paseo ahí abajo que está pues más cerca del río. No sabéis la paz mental que me da esto. En plan, el pasear por aquí pues me recuerda mucho pues al paseo que tenía yo en Campello, pero bueno, con un río que no es playa, pero algo es algo. Bueno, pues ya he llegado a casa y ahora me voy a poner a editar el vídeo porque pasado mañana lo subo, así que lo tengo que ir editando, pues más o menos lo voy editando día a día. Ya tengo 2 vídeos acumulados, en plan el de ayer y el de hoy. Pero bueno, ahora mismo me voy a poner a ello, a editarlo. Ahora mismo voy a hacer eso mientras veo la isla de las Tentaciones, porque voy un poco por partes, porque nunca lo puedo ver del tirón, pero bueno. Mirar a esta princesa, que no para de restregarse por todos los lados porque quiere comer su latita. Pero es que hasta las 6 no se lo damos y son las 4. Ella de verdad no para. Quiere ya la lata, es una ansia. Ahora voy a darles la latita ya por fin y os voy a enseñar qué textura tiene, porque es que parece comida de humanos, parece. Pues esta es la comida. Es que mirad qué pinta. O sea, es que parece, bueno, es pollo desmenuzado, o sea, es que no tiene más. Y ahora se lo voy a dar porque mira, están los dos un poco ansiosos. Y es que les encanta. Y ahora me voy a poner a cenar una pizza casera y una cervecita mientras veo el Dogfight de Jordi Wild, que me encantó. Buenos días, y nada, ahora voy a desayunar y luego me voy a vestir porque vamos a ir a Kleve, que bueno, que en español creo que es Cleveris, pero bueno, creo que el nombre original de aquí de Alemania es Kleve con K, y vamos a ver un poquito esa ciudad. No sé si estará triste el paisaje porque claro, ahora las hojas se han caído de los árboles, pero bueno, esperemos que sea bonito igual. Bueno, pues ya estoy en el coche. Hoy hace un diazo, la verdad, hace mucho sol, pero los grados, estamos a 1 grado, esta noche hemos estado hasta -3, -4, y están pues todas las calles así como heladas, con un poquito de hielo. Pero bueno, vamos a ir a la otra ciudad que se llama Kleve y ahora os enseño. Bueno, pues ya he llegado a Kleve y os voy a enseñar la imagen que estoy viendo ahora mismo. Mirad qué bonito. Ahí arriba no se ve, ¿vale? Pero hay una cúpula, os lo voy a acercar. Es que está todo tan congeladito que es que no se ve. Pero bueno, hace mucho frío. Está todo muy congelado y está así como con escarcha, por eso se ve muy mal. Además el sol todavía no ha llegado a la cúpula, pero me parece una imagen preciosa. A mí este sitio me encanta. Y cuando subo la cúpula, que se ve todo lo que es esto de aquí, es preciosa. Ahora subiré a la cúpula y os enseñaré mejor,
Me parece impresionante. Esta es otra perspectiva. No sé si veis la escarcha, pero vamos, yo creo que se nota. Hay bastante escarcha que parece ahí que ha nevado, pero no ha nevado. Es porque está todo congeladísimo. A mí este sitio me encanta. Lo he visto en verano, lo he visto en otoño y lo estoy viendo ahora en invierno, que está pues eso, un poquito más triste, pero hay muchos árboles. Luego en primavera es precioso. A mí me sigue encantando de todas sus formas. Así que ahora vamos a subir a la cúpula y os enseño un poquito, pero ya os digo, en verano esto es impresionante de bonito. Bueno, pues ya he llegado donde está la cúpula. Mirad qué bonito. No sé si veis la escarcha, pero parece como que esté nevado. Me parece precioso. Ahora vamos a subir a la cúpula porque se ve toda la otra parte. Y os la quiero enseñar porque es muy bonito desde arriba. Bueno, aquí tenéis la cúpula, un poquito más grande, y luego lo que veis aquí alrededor, ¿vale? Esto en verano es precioso, está lleno de hojas, ¿vale? Y es que es muy bonito. Si tengo algún vídeo os dejo cómo está en verano porque es que es precioso. Pues ya hemos llegado a lo que es la cúpula, ¿vale? Estoy justo aquí en la cúpula y ahora os voy a enseñar la parte que tengo enfrente. Mirad cómo se ve. Ya os digo, en verano se ve espectacular porque está todo verde, pero se ve muy bonito también desde aquí. Lo malo es que estas tres fuentes de agua no están llenas de agua. En verano están llenas de agua y se ve mucho más bonito. Pero este es el pasillito que os digo, que en verano está repleto de, pues eso, de ramas, de hojas, de todo. Y es que es espectacular. Es muy bonito. Bueno, pues he visto este caminito, voy a investigar a ver si no me pierdo, sobre todo. Y quiero llegar a un punto, pero no sé si es por aquí. Pero bueno, ahora si llego os aviso. Pues sí, hemos llegado y os voy a enseñar las vistas que tengo por atrás. No sé si se ven, mirad qué espectáculo. Ahí abajo está la cúpula. O sea, hemos subido más que la cúpula. Es increíble. Ahora estamos en un bosque, así que nada, voy a darme una vueltecita por aquí y no sé si llegaré a la ciudad, porque quiero ir a la ciudad a ver en la catedral, aunque ya la he visto, y luego también quiero ir a ver qué tiendas hay de ropa aquí, porque creo que había un H&M y eso, así que voy a investigar un poquito más. Bueno, pues un poquito de miedo me da, la verdad. No hay ni Peter aquí, ni nadie, así que bueno. Pero bueno, a ver, menos mal que es un sendero, que no es campo a través, bueno, bosque a través, pero me da un poquito de yuyu, la verdad. Porque no hay nadie. He encontrado a una familia con unos nenes, pero justo ahí donde os he enseñado las vistas, y ya está. Aquí en este caminito nadie. Pero bueno, aquí hay como una virgen para ponerle flores, pero vamos, que es bosque todo el rato, bosque. Imagino que aquí la gente pues eso irá. Mira, hay dos personas más adelante, menos mal, algo es algo. Bueno, estamos en la catedral ya. Es esta aquí. Tengo que ver a ver qué es esto, porque pone ahí un informativo que pone mataré. Así que voy a ver y ahora os informo un poco de qué es esto. Lo que he leído es que en 1933 Klebe convocó pues, para hacer un monumento para los fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Así que esta estatua de aquí es como en representación de eso, que lo han sacado de un museo que hay ahora mismo en activo y lo han trasladado hasta aquí. Creo que va a estar un año, creo que bueno, no, hasta el 9 de marzo está, desde el 27 de octubre de 2024 hasta el 9 de marzo de 2025. Están en obras, pero mirad qué espectáculo de entrada, me encanta. Me parece preciosa. Ahora la vamos a ver desde otra perspectiva, pero es que esta entrada me parece espectacular. Bueno, pues esta es otra perspectiva de la catedral, no sé si lo vais a ver bien, pero me gusta más la otra entrada, me parece mucho más bonita, pero esta también es bonita. Os hago otra perspectiva desde aquí para que la veáis entera. Me parece preciosa, tengo una foto en Instagram que me encanta, me parece muy bonita, pero ya os digo, la otra entrada me parece más espectacular todavía. Bueno, pues ya he terminado mi visita a Klebe.
he ido a la catedral y ahora pues eso, como he aparcado cerquita de aquí, de lo que hemos visto al principio, pues estoy yendo al coche. Y nada, creo que voy a dejar el vídeo aquí. Creo que se va a hacer muy largo esta semana, pero bueno, ahora voy a ir a casa, voy a comer y voy a editar para mañana, o sea que no voy a hacer gran cosa. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y comentar, por favor, porque así me ve más gente. Y un besito y hasta el próximo vídeo. Dale, cuando quieras. Solecito, buen tiempo. Bueno, buen tiempo, ya me entendéis. Me cago en la hostia. Uy. No me quiero poner pana. Espérate, se me está torciendo el móvil. Espero que no me secuestren.